El sol del final del verano se levantó lento y dudoso sobre la pradera, como si no estuviera seguro de si el día merecía su calor. Una neblina ámbar pálida se pegaba al horizonte, suavizando los bordes de los cerros lejanos y extendiendo un brillo tierno sobre la estación de carga de Carlín. El polvo flotaba perezoso en el aire quieto, brillando como oro tembloroso. Hasta el viento se movía con cuidado, rozando los corrales como si temiera despertar la tristeza que ya estaba viva dentro del granero. Los olores de la mañana, madera calentada por el sol y salvia seca, se colaban por el patio, trayendo la promesa leve de un calor que caería pesado sobre la tierra antes del mediodía. El pueblo de Clearwater Ridge todavía no se había despertado del todo, pero el patio de carga ya empezaba con su ruido de cadenas, lengüetas de carros chirriando y la voz fuerte y sin perdón de Von Carlin. Contra esa música dura, otro sonido se escondía, frágil, tembloroso, casi tragado por la inmensidad de la frontera. Dentro del granero, Martha Allore se apretaba el delantal contra la cara e intentaba callar los sollozos que le sacudían los hombros. Se había escapado en cuanto la furia de Bernie irrumpió por la puerta de la cocina, con sus acusaciones quemando como grasa en sartén caliente. Ella ya conocía el patrón, la voz alzada, la mirada entrecerrada, la decepción que le caía como golpe físico. En un mundo hecho de fuerza y rapidez, había aprendido a hacerse chiquita, a ocupar el menor espacio posible. Pero ni eso la protegía casi nunca. Las palabras de Bern la seguían a todos lados. Demasiado lenta, demasiado suave, demasiado problema. Las cargaba como otros cargan cubetas de agua, con el esfuerzo marcado en cada movimiento. El granero olía a heno y caballos viejos, a polvo y a esos lugares callados donde los secretos van a descansar. Marta se deslizó hasta el suelo junto a una pila de costales de alimento gastados, su cuerpo grande temblando con cada respiro. No lloraba seguido, no porque le faltaran razones, sino porque las lágrimas ponían más furioso a Bern. Pero ahí, escondida bajo las vigas que habían visto tormentas y estaciones, soltó el dolor que le apretaba el pecho. Sus manos, enrojecidas de la cocina de la mañana, se acurrucaron contra la falda. Se sentía tonta, débil, infantil, palabras que no eran suyas. Pero después de meses de que Bern le tallara en el alma, ella se lo creía. Creía que la mayoría de la gente también. Afuera de la puerta del granero, unos pasos crujieron suaves en la tierra. Ella se congeló. Alguien venía. Se limpió los ojos rápido, enderezó la espalda e intentó calmar la respiración. Una sombra se estiró sobre el umbral del granero. Una silueta alta, imponente, que se movía con una gentileza deliberada, como hombre acostumbrado a controlar su fuerza. El ranchero grandote Joe McKinney se detuvo justo dentro de la puerta, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Conocido como el gigante de Clearwater Ridge, llenaba el espacio con solo estar ahí. El pelo decolorado por el sol le rozaba el cuello del saco y el polvo marcaba los bordes de sus pantalones por las millas cabalgadas antes del amanecer. Era hombre hecho de la misma tierra que trabajaba, callado, curtido por el tiempo y firme como poste de cerca en tormenta. Pero donde la tierra podía ser cruel, sus ojos no. Vio las mejillas surcadas de lágrimas de Marta, sus manos temblorosas, como intentaba hacerse más pequeña contra los costales. «Buenos días», dijo bajito, con cuidado de no asustarla. Ella abrió la boca, pero no salió sonido. La vergüenza le cerró la garganta. Dio un paso más, las botas rozando la paja. «¿Alguien te lastimó?». Ella negó rápido con la cabeza, aunque sus ojos la delataban. «Nomás estoy cansada», susurró. «Por favor, no te fijes en mí». Carro Hall ya había visto el moretón de cansancio bajo sus ojos, la aspereza en sus manos, como escondía el dolor como animal herido que no quiere que lo noten lo suficiente para darle otro golpe. Lo había visto antes en los hombres de su rancho cuando las tormentas arrasaban los cultivos o cuando la soledad pesaba más que la tierra misma. Pero verlo en una cocinera, en una mujer que parecía tallada de pura bondad, le removió algo por dentro. La voz de Don Carlin atravesó el aire afuera. ¿Vas a comprar caballos o te estás escondiendo de mí? La mandíbula de se apretó. Ya voy, dijo. Pero no se movió. Volvió a mirar a Marta. ¿De veras estás bien?
Ella asintió otra vez, pero el labio de abajo le temblaba sin que pudiera evitarlo. Ul no insistió más. Hay dolores que se hacen más grandes cuando los tocas. Solo ladeó la cabeza suavemente, como reconociendo una verdad que los dos entendían, pero que ella no podía decir en voz alta. Cuando Ul por fin salió otra vez al sol, Bern caminó hacia él, con la irritación marcada en su cara flaca. Bern era delgado, huesudo, y llevaba su autoridad como chamarra mal cortada, demasiado grande para su alma chiquita. No te preocupes por ella, bufó. Marta siempre anda haciendo drama por nada. Ul se dio vuelta despacio, la cara sin expresión. ¿Por qué está llorando su cocinera en el granero, señor? El patio de carga se quedó quieto. Hasta los caballos levantaron la cabeza. Bern farfulló, agarrado desprevenido. Es muy sensible, se exagera. Quemó los biscuits de la mañana y se lo tomó personal. Ul no se tragó la mentira fácil. Su mirada recorrió el patio, hombres fingiendo no oír, mujeres asomándose apenas desde el porche de la tienda y unos niños que olfatean el drama mejor que los grandes. Marta se había parado calladita en la puerta sombreada del granero, con los ojos temblando mientras veía la escena. Marta. Gritó Bern. Dile que estás bien. Ella se enderezó por instinto. Estoy bien, murmuró, aunque la voz se le quebró en la última palabra. Forzó una sonrisa que se le deshizo apenas nació. Ul vio cómo se le encogían los hombros, cómo la vergüenza le enrojecía las mejillas. Vio a una mujer tratando de defender al hombre que la lastimaba porque perder su lugar le parecía más peligroso que aguantar la crueldad. La señora Ruthie Harlan, la más chismosa del pueblo, se inclinó hacia Annie Lauder en el porche. «Qué suerte que la mantiene», susurró Ruthie. Nadie más la contrataría con ese tamaño y esa lentitud. Las palabras le llegaron a Marta como piedras contra vidrio rajado. Bajó la mirada. Un dolor conocido le apretó las costillas, recordándole que era una carga para casi todos los que miraban. La mandíbula de Ul se tensó mientras recorría a la gente con la vista. La vergüenza de ella pesaba sobre sus hombros anchos. La vergüenza de él le subía caliente al pecho por la crueldad callada del pueblo. Él sabía muy bien lo que era que te juzgaran solo por cómo te veías. Antes de que el rancho le endureciera el cuerpo hasta que la gente lo respetara, había sido el muchacho larguirucho que se burlaban por crecer demasiado rápido y torpe. El recuerdo se revolvió como remolino de polvo. Bern le dio una palmada en el hombro, ansioso por acabar el momento. Vamos con los caballos. No hay que desperdiciar el día oyendo sus tonterías. Ul no se movió. Su silencio se hizo tan pesado que cambió el aire entre ellos. Marta lo miró con ojos grandes e inciertos, ojos que pocas veces habían visto a alguien pararse por ella. El corazón le aleteó con confusión, miedo y un calor extraño que casi confundió con mareo. Por fin habló Ul, con voz firme como pared de cañón. Deberías cuidar cómo le hablas a la gente que trabaja para ti. Bern soltó una carcajada fuerte. Es una cocinera, Ul, no una dama de rancho. La gente se puso tensa. Los ojos de Ul se afilaron. Marta se encogió con las palabras de Bern, pero la expresión de Ul se suavizó cuando volteó hacia ella. En ese breve cambio de mirada, ella sintió algo desconocido. Reconocimiento, tal vez hasta protección. Eso la desconcertó más que la ira de Bern, porque la bondad era un idioma que había olvidado cómo leer. Antes de que Ul pudiera decir más, una ráfaga repentina barrió el patio, levantando polvo en una danza inquieta alrededor de sus botas. Marta se abrazó el pecho, mirando el viento como si trajera un mensaje que solo ella podía entender. Ul siguió su mirada, luego la regresó a Bern. Algo sin palabras pasó entre los hombres, algo que Marta sintió pero no pudo nombrar. Y justo cuando Bern abrió la boca para hablar, la puerta del granero detrás de Marta crujió más abierta, soltando una sombra más profunda que se estiró sobre sus pies como invitándola de vuelta a su refugio. Los ojos de Ul se entrecerraron al verla, sintiendo que la verdad escondida en ese patio de carga apenas empezaba a asomarse. El viento se calmó. La gente esperó, y Marta, atrapada entre la humillación y un chispazo de esperanza que iba creciendo, susurró algo tan bajito que solo Ul lo oyó.
Por favor, no dejes que esto se ponga peor. A la mañana siguiente amaneció sin ceremonia, con un silencio gris azul que se asentó sobre Clearwater Ridge como si el cielo mismo estuviera renuente a despertar. La luz era suave al principio, de esas que parecen pedir perdón por despertar al mundo tan temprano. Una cortinita de niebla se pegaba a los campos abiertos más allá del pueblo, y la hierba sostenía gotas de rocío que brillaban como promesas calladas. El patio de la estación de carga, que normalmente retumbaba de movimiento, se sentía apagado, sus surcos y huellas de carros suavizados por la humedad gentil de la noche. Hasta el aire colgaba diferente, trayendo olor a tierra mojada en vez del polvo de ayer. Era una mañana que parecía hecha para nuevos comienzos. Sin embargo, Martha Allory entró en ella con la misma pesadez de siempre. Ya traía el delantal amarrado, las mangas remangadas, los hombros puestos con esa determinación callada mientras entraba a la cocina de Don Carlin. La estufa estaba fría, la lata de harina más ligera de lo que esperaba. La ansiedad conocida se le asentó en el pecho como piedra. Se movía con cuidado, con intención, como si temiera que cada respiro llamara de vuelta la ira de Bern demasiado pronto. Él se había ido temprano a buscar provisiones, ahorrándole al menos la primera hora del día el aguijón de su voz, pero ella sabía que el alivio era temporal. En ese lugar, la bondad rara vez se quedaba. Marta batía la masa y amasaba la harina con precisión mecánica, pero sus pensamientos volvían al granero, al eco de la voz de Hall McKinney y a cómo había llenado el aire. No fuerte, no dura, sino firme, como hombre que pone la mano sobre una verdad que todos los demás habían decidido ignorar. Su pregunta todavía le zumbaba en los oídos. ¿Por qué está llorando su cocinera en el granero, señor? Había removido algo profundo dentro de ella, algo que llevaba meses enterrado bajo la resignación. Intentaba empujar el recuerdo hacia abajo, alisarlo como alisaba la masa con las palmas, pero volvía a subir cada vez que parpadeaba. A media mañana el patio de carga ya estaba despierto con el golpeteo de cascos y el gruñido de ruedas de carro. Marta llevaba bandejas de biscuits y ollas de café a los trabajadores, manteniendo la mirada baja. Sentía ojos sobre ella, curiosos, compasivos, juzgadores. El susurro de la señora Ruthie Harlan de ayer no se había desvanecido, al contrario, parecía flotar sobre ella como humo que se niega a dispersarse. Puso una bandeja en la mesa de afuera y retrocedió justo cuando una sombra cruzó su camino. Uleme Sekini estaba ahí, más alto que el marco de la puerta detrás de él, con un polvo de camino en el saco y una mirada en los ojos que no era ni entrometida ni indiferente. Era simplemente atenta, algo a lo que ella no estaba acostumbrada. «Buenos días, Marta», dijo con voz baja para no llamar la atención. Ella se puso tiesa, casi dejando caer el plato de lata que llevaba. «Buenos días, señor M. Sekini». «Ul está bien», corrigió él con suavidad. Ella asintió, pero no repitió el nombre. Decirlo en voz alta le parecía demasiado íntimo, demasiado atrevido. Se dio vuelta como para regresar a la cocina, pero Ul se inclinó un poco, sin bloquearle el paso, solo quedándose ahí de una manera que decía que no estaba listo para irse. «¿Estás bien hoy?», preguntó. La pregunta era sencilla, pero la atravesó con una ternura inesperada. «Estoy bien», dijo por automático, aunque la voz no tenía convicción. «Todavía hay desayuno que terminar». Él la miró un momento callado, lo suficiente para que el pulso se le acelerara de nervios, pero no tanto como para avergonzarla. Luego, sin decir nada, metió la mano en el saco y sacó un par de guantes de trabajo de cuero resistente. Gastados, pero bien cuidados. Los puso en la mesa entre los dos. «Los encontré en mi cuarto de monturas», dijo. «Me quedan chicos. Pensé que a alguien le podrían servir». Los ojos de ella se abrieron grandes, las palabras se le atoraron en la garganta. No eran nuevos, pero eran buenos. Mucho mejores que el par delgado y deshilachado que usaba para agarrar las asas calientes de la sartén. Era una bondad que no sabía cómo aceptar. «No, no puedo quedármelos», susurró. «No hay cargo», dijo Ul, dando un paso atrás como soltando la oferta en el aire de la mañana. «Nomás pensé que podrían ayudar».
Antes de que pudiera protestar otra vez, él se dio vuelta hacia el poste donde esperaba su caballo Bayo, dejándola con las manos temblando y un corazón que se sentía extrañamente lleno. Se quedó congelada hasta que los guantes se le empañaron detrás de lágrimas que se negó a dejar caer. Cuando por fin se limpió los ojos, el patio ya había vuelto a su ritmo y Ul se alejaba cabalgando por el camino. Escondió los guantes detrás de las cajas de la cocina, sin saber si guardarlos era valentía o tontería. Le daba más miedo que Bern los descubriera que quemarse con la estufa. Pero la bondad, una vez que entra, tiene manera de volver. Pasaron 3 días con el mismo ritmo. Las órdenes de Bern, la resistencia callada de Marta y las apariciones tranquilas de Ul por el pueblo. A veces pasaba por la estación de carga con el pretexto de revisar el camino de los carros. A veces entraba a la tienda de Annie Lauder y se quedaba lo justo para echar un vistazo hacia las ventanas de la cocina. Annie, observadora y gentil, se dio cuenta. «Tienes a alguien que te está cuidando», le dijo una tarde mientras Marta compraba harina. Eso es raro en un lugar donde la mayoría nomás se mira el ombligo. Marta se sonrojó. Nomás es amable. La bondad nunca es nomás nada, dijo Annie bajito. Hombres como Ul no la desperdician. Marta apretó las manos con fuerza, sintiéndose indigna de cualquier cosa buena. Caminó de regreso al patio de carga con la cabeza baja, con miedo de que la esperanza se le notara en la cara. Sus temores se hicieron realidad a la mañana siguiente. Bern regresó temprano, más temprano de lo esperado. Ya traía el humor agriado por algún negocio fallido en el pueblo. En cuanto vio a Marta alcanzando el libro de cuentas, le estalló el genio. ¿A esto le llamas terminado?, gritó, empujándole el libro. Estos números están mal otra vez. Yo escribí exactamente lo que me dijiste anoche, tartamudeó ella. Nunca escuchas. Espetó Bern, con voz filosa. A lo mejor debería contratar a alguien más rápido. Alguien que no se mueva como carro atorado en el lodo. Los trabajadores se quedaron callados. A Martha le ardió la cara de humillación. Deseó que el piso se abriera bajo sus botas. Deseó hacerse más chica que el polvo en los estantes. Pero antes de que Bern pudiera seguir, Ul entró por la puerta abierta, su sombra cortando la habitación. No había ido a oír, pero ahora que había oído, no apartó la mirada. Buenos días, dijo parejo. Parece que hay tensión por aquí. Bern soltó una risa dura. No es asunto tuyo, M.C. Kinney. La mirada de Ul se deslizó hacia Marta, deteniéndose en cómo ella agarraba el libro como escudo. Habló con autoridad tranquila, no agresiva. No cuesta mucho hablarle a la gente con respeto. Bern cuadró los hombros. Trabaja para mí. Hace lo que le digo. Eso no la hace menos humana, respondió Ul. Un murmullo recorrió el patio. Marta sintió que se le atoraba el aliento. Ul no alzaba la voz. No lo necesitaba. Su sola presencia calmaba el aire. Bern frunció el ceño y se alejó hacia los carros, mascullando maldiciones por lo bajo. Marta se quedó temblando, sin poder ordenar sus emociones. Parte miedo, parte alivio, parte algo más cálido que le daba más miedo de todo. Ul se acercó despacio. ¿Estás bien? Intentó asentir, pero la verdad le apretaba las costillas. No entiendo por qué sigues preguntando. Porque sigues necesitando la respuesta, dijo él con suavidad. Las palabras le pegaron hondo, abriendo camino entre meses de duda sobre sí misma. Se sintió vista de una manera que casi dolía. Más tarde esa tarde, mientras arreglaba una caja rajada, encontró los guantes que Ul le había dejado días antes. Dudó solo un segundo antes de ponérselos. Le quedaban perfectos y se sentían como armadura. Mientras trabajaba, Ben salió de la oficina, con los ojos entrecerrados. ¿De dónde sacaste eso? El corazón se le detuvo. Abrió la boca, pero no salió explicación. Bern le agarró la muñeca y le jaló el guante. ¿Se los robaste a alguien? No. Gritó ella. Me los dieron. ¿Quién? El silencio de ella le contestó. Bern tiró el guante al suelo.
No voy a permitir que mi cocinera se distraiga con algún ranchero que le tiene lástima. Mantén los ojos en esta cocina, no en él. En ese momento, el caballo de Ul entró al patio con estrépito, como si el destino lo hubiera llamado. Bern le dio a Marta una última mirada fulminante antes de entrar furioso. Ella se quedó congelada, con la respiración temblando. Ul se bajó del caballo y notó su angustia al instante. ¿Qué pasó? Ella se agachó rápido a recoger el guante, pero Ul lo alcanzó primero. Cuando se lo puso suavemente en las manos, sintió que se le cerraba la garganta. No tienes que explicarme, dijo el bajito. Pero no mereces que te traten así. La voz se le quebró. No más no quiero problemas. Tú no eres la que los causa, respondió Ul. Por un momento, el mundo se redujo al espacio entre ellos, la luz suave flotando entre motas de polvo, el susurro lejano del viento sobre la hierba de la pradera, y la forma frágil en que su respiración se calmaba en su presencia. Entonces entendió que la bondad no era solo un gesto. Era una puerta. Wahoo llevaba días parado en esa puerta, esperando a que ella juntara el valor para cruzarla. Pero el valor es cosa frágil, fácil de sacudir. Esa tarde, cuando el sol sangraba oro hasta volverse carmesí en el cielo abierto, Bern regresó del pueblo trayendo más enojo del habitual. Azotó cajas, ladró órdenes y clavó en Marta una mirada que prometía que el día siguiente sería peor. Y en esa luz que se apagaba, mientras Marta estaba en el patio abrazando los guantes de Ul contra el pecho, sintió que algo se movía en el aire, algo que venía, un ajuste de cuentas, una elección, una tormenta. Y venía directo hacia ella. La tormenta llegó antes de que el pueblo estuviera del todo preparado, rodando sobre Clearwater Ridge con un gruñido grave que hacía temblar los vidrios de las ventanas y parpadear los faroles. Las nubes se juntaron espesas y moradas en el horizonte, cargadas con olor a lluvia y truenos lejanos. Al anochecer, el cielo se había vuelto un violeta inquieto, como si estuviera conteniendo el aliento ante algo que no se veía. Los caballos caminaban nerviosos en sus establos. Los perros ladraban a las sombras. Hasta el viento dudaba, se enroscaba sobre sí mismo, esperando el momento justo para soltarse. Marta Elley, parada junto a la bomba de agua de la estación de carga, sentía cada cambio en el aire como un aviso que le susurraba directo a los huesos. Las tormentas siempre la ponían nerviosa, pero esta traía una pesadez que parecía personal, como si el cielo hubiera decidido hacer eco de lo que ella llevaba enterrado demasiado tiempo. Se lavó las manos bajo el chorro frío de la bomba, viendo el agua correr delgada y plateada en la luz que se iba. Las muñecas le dolían del trabajo del día, la espalda tiesa de tanto agacharse sobre las cajas, el corazón gastado por el constante bombardeo de menosprecios de Don Carlin. Había aguantado tanto por la falsa seguridad de tener trabajo, aferrándose a un lugar que le pedía todo y no le daba nada. Cuando empezó a chispear la lluvia contra la tierra, cerró los ojos y deseó, aunque fuera por un momento, desaparecer en la tormenta que subía, hacerse tan chiquita que nadie volviera a gritar su nombre. Pero los deseos rara vez tienen cabida en una vida como la suya. Adentro de la oficina de carga, Ben caminaba de un lado a otro, refunfuñando por los carros retrasados y los trabajadores inútiles. Su enojo crepitaba más fuerte con cada relámpago. Todo el mundo sabía que el carácter de Ben se ponía peor cuando los negocios iban mal, y últimamente los negocios iban mal seguido. Marta trataba de evitarlo, pero las tormentas lo hacían andar de cuarto en cuarto buscando dónde descargar la furia. Ella se movía callada, con la cabeza baja, esperando que se olvidara de que existía hasta que pasara lo peor del temporal. Se oyeron voces cerca del camino, amortiguadas por el trueno. 2 peones del rancho corrieron a refugiarse bajo el alero para no mojarse, mirando hacia atrás como esperando que alguien más lo siguiera. Y entonces apareció una silueta alta y conocida a través de la cortina de lluvia que subía, el ranchero Joe McKinney, con el saco oscurecido por el primer aguacero. Caminaba con esa firmeza tranquila de quien ha pasado muchas tormentas, tanto en la tierra como dentro de sí mismo. Cuando Marta lo vio, el aliento se le atoró dolorosamente. Ul era lo único en el pueblo por lo que ella desearía tener el valor de apoyarse. La única persona cuya presencia aliviaba un poco el peso interminable que cargaba. Pero le daba miedo lo que esa bondad despertaba en ella,
un calor que no creía merecer. Ul cruzó el patio, la lluvia tamborileando en sus hombros como un ritmo viejo que ya sabía soportar. Cuando sus ojos la encontraron en la luz que se apagaba, un destello de preocupación le cruzó la cara. No deberías estar trabajando aquí afuera, dijo por encima del silbido del viento. La tormenta va a pegar más fuerte. Estoy bien, murmuró ella, aunque el temblor en la voz la delataba. Hay trabajo que terminar. Siempre hay trabajo que terminar, respondió Ul con suavidad. Pero eso no significa que valga la pena sufrir por él. Antes de que pudiera contestar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Bern salió a la tormenta, con los ojos desorbitados y el ceño fruncido, su voz chocando contra el cielo que retumbaba. Marta. Te dije hace horas que arreglaras los libros. ¿Qué haces aquí parada como si nada? La postura de Ul cambió al instante, sutil pero inconfundible, hombros cuadrados, mandíbula firme. La tormenta del cielo pareció hacer eco del cambio. No está parada sin hacer nada, dijo Ul con calma. Está respirando. Bern soltó una risa seca y corta, incrédula. ¿Tú otra vez? ¿No tienes un rancho que atender? ¿O tu diversión es meterte donde no te llaman? No me meto en mis asuntos cuando alguien está siendo maltratado, respondió Ul, con voz baja y controlada. La lluvia le corría por la cara, atrapándose en las puntas de la barba como plata fría. Y tú has hecho costumbre de maltratarla. Los trabajadores cercanos fingían no escuchar, pero ninguno se alejó. En Clearwater Ridge los pleitos rara vez eran ruidosos o públicos. Esa noche, el conflicto estaba a punto de volverse las dos cosas. Marta sintió el corazón golpearle las costillas. Deseaba desaparecer, dejar de ser la causa de esa tensión, deseaba que Ul no arriesgara nada por ella. Bern dio un paso adelante, la mueca más afilada. Ella sabe cuál es su lugar. ¿Y tú? Marta se encogió. Ul no. Sostuvo la mirada de Bern hasta que el hombre más bajo titubeó, su arrogancia convirtiéndose en incomodidad. No voy a permitir que le hables así, dijo Ul bajito. Para Marta, esas palabras fueron a la vez bálsamo y herida, tranquilizadoras porque ofrecían protección, dolorosas porque temía el precio que él podría pagar por ellas. Negó ligeramente con la cabeza, intentando detener el choque que subía. Por favor, susurró a Ul. No. No quiero problemas. Él se volvió hacia ella con una suavidad que le aflojó las rodillas. Tú no eres el problema, Marta. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando el patio por un instante cegador. En ese destello vio todo con claridad, el rencor de Bern, el descontento creciente de los trabajadores, la resolución firme de Ul, sus propias manos temblorosas. Vio un cruce de caminos formándose bajo sus pies, uno al que llevaba acercándose mucho antes de esa tormenta. Bern le apuntó con el dedo, el enojo encendido de nuevo. ¿Crees que alguien más te va a contratar? ¿Crees que este ranchero grandote y corazón blando va a aguantar tus errores? Vas a volver arrastrándote, rogando cuando se harte de ti. A Martha se le cortó la respiración. La crueldad caló hondo, reabriendo heridas que creía ya cicatrizadas. La humillación le apretó el pecho hasta casi no poder respirar. La lluvia se mezcló con lágrimas que se negó a reconocer. Ul se puso entre ellos, su presencia como barrera, como escudo. Ya basta, dijo, voz controlada pero con un filo peligroso. No tienes derecho a destrozar a alguien solo porque crees que nadie va a detenerte. Bern levantó la barbilla con desafío. ¿Y quién me va a detener? ¿Tú? Si tengo que hacerlo, sí, respondió Ul. Se hizo un silencio, roto solo por el rugido de la tormenta. Los trabajadores se movieron inquietos. Nadie se atrevió a meterse. En Clearwater Ridge la gente miraba más que actuaba, el silencio solía tener más poder que la verdad. Pero esa noche el silencio se sentía como complicidad. Las rodillas de Marta se aflojaron. Sintió que estaba fuera de su cuerpo, viendo una versión de su vida que nunca había imaginado. El valor de Ul alumbraba con luz cruda sus miedos, mostrándole algo que nunca se había atrevido a ver, que había vivido pequeña no porque no valiera, sino porque nunca le habían dado espacio para creer lo contrario.
El viento arreció, azotando la lluvia contra el edificio. Los faroles se mecían como locos. El trueno sacudió las tejas de arriba. Ya me harté de hablar, gruñó Bern. Adentro, Marta. Ya. Por primera vez, ella no se movió. Se quedó temblando, no de miedo, sino de algo peligrosamente cercano a la determinación. Los ojos de Bern se entrecerraron al darse cuenta de que no obedecía. El momento se estiró, tenso como alambre a punto de romperse. Ul se volvió hacia ella, suavizándose solo para ella. No tienes que entrar, le dijo. El aliento le salió tembloroso. Sintió una claridad extraña asentarse en su pecho, frágil, luminosa, aterradora. Levantó apenas la barbilla, lo suficiente para enfrentar la mirada de Bern. No voy a entrar, susurró. Bern se quedó helado, atónito. Los trabajadores intercambiaron miradas. Hasta la tormenta pareció detenerse un segundo. Desagradecida, empezó él. Pero Ul lo cortó. No es tu propiedad, dijo Ul. No es menos que tú, y esta noche no va a quedarse sola. Bern se lanzó hacia adelante, pero el movimiento fue torpe, más nacido de la frustración que de intención real. Ul no se inmutó. Su altura y su calma hacían que la ira de Bern pareciera pequeña, casi patética. El diputado Thorn Avery, atraído por el ruido, apareció en el borde del patio, con la lluvia chorreándole del sombrero. Vio la escena, el miedo en los ojos de Marta, la furia en los de Bern, la protección callada en la postura de Ul. Por una vez, no dudó. Don Carlin, dijo firme. Ya basta. Retrocede. Bern escupió maldiciones pero obedeció, aunque solo porque la presencia del diputado lo exigía. La gente se dispersó despacio, con murmullos que subían como humo inquieto. Marta se quedó temblando, con el saco de Ul cubriéndola de lo peor de la lluvia. El corazón se le sentía crudo y recién despierto, como si algo dormido dentro de ella se hubiera quebrado para abrirse. Había desafiado a Bern. Había dicho su propio no. Había permitido que alguien estuviera a su lado en vez de hacerse chiquita. Pero el valor no borra el miedo. Solo ilumina lo que viene después. Ul se acercó un poco más, la voz apenas audible sobre la tormenta. Hiciste algo valiente esta noche. Tengo miedo, admitió ella. Ser valiente no significa que no lo tengas, respondió él. El aliento se le cortó otra vez, esta vez no de terror, sino por la verdad callada que había en sus palabras. La lluvia se calmó hasta volverse un golpeteo constante, y la tormenta empezó a asentarse, pero sus ecos quedaron flotando en el aire, latiendo entre ellos como promesa o advertencia. Y mientras Marta miraba hacia la oficina de carga, donde Bern todavía se veía entre las sombras, entendió algo con una claridad helada: esa tormenta no había terminado nada. Solo había empezado a destapar lo que vendría después. La tormenta se fue hacia el este al amanecer, dejando el aire filoso con olor a polvo mojado y resina de pino. Los charcos brillaban como espejos regados por todo el patio de carga, cada uno reflejando un cielo lavado, pálido y limpio, como si el cielo hubiera decidido resetear lo que la noche había abierto. Sin embargo, a pesar del amanecer suavizado, la tensión seguía pegada a los edificios, enroscada en los espacios entre el respiro y la palabra dicha. El pueblo podía haber vuelto a sus rutinas, pero la verdad era sencilla: nada era igual. No después de la tormenta, no después de que Martha Allore encontrara su voz, y desde luego no después de que Hall McKinney se pusiera en el camino de la crueldad de Don Carlin. Esa mañana Marta se movía despacio, no por cansancio, sino por el peso de la elección que le apretaba las costillas. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía el relámpago detrás de la mirada torcida de Bern, oía la calma desafiante de Ul, sentía el temblor de su propia voz cuando susurró que no iba a entrar. El recuerdo la asustaba, pero también la llenaba de un orgullo tembloroso que sabía que era peligroso. Por primera vez en su vida había estado donde pertenecía y se había negado a doblarse. Pero el valor es una semilla apenas sembrada. El miedo seguía espeso en la tierra alrededor. Cuando salió al patio con una caja de ropa blanca doblada, vio a Bern en el porche de la oficina de carga, mirándola con una furia fría y contenida. Esta vez no gritó, no ladró órdenes.
El silencio era peor. El silencio significaba cálculo. Bern era de los que castigan la desobediencia cuando ya no hay ojos mirando. Marta bajó la mirada y caminó rápido hacia el granero, pero la voz de Bern cortó el espacio. ¿Crees que lo de anoche cambió algo? Ella se congeló a medio paso, el aliento apretado. Me humillaste, siseó Bern, bajando las escaleras del porche frente a medio pueblo. Por él. Ella sabía a quién se refería. El nombre de Ul se había vuelto una cuña, una amenaza, una chispa que encendía el orgullo amargo de Bern. Tragó saliva y no dijo nada. Contéstame, dijo Bern, acercándose. ¿Crees que MC Kinney va a llegar volando a salvarte? Se va a aburrir en una semana. Los hombres como él siempre lo hacen. Marta se preparó como esperando un golpe. Bern lo vio y sonrió. Antes de que pudiera seguir, se oyeron pasos desde el camino. A Marta se le cortó el aliento cuando apareció Ul, su figura alta recortándose limpia contra el cielo que se aclaraba. No llevaba arma, no traía enojo en la cara, solo un propósito callado que hizo que Bern se pusiera tieso. La mirada de Ul pasó de Bern a Marta, evaluando sin juzgar. ¿Estás bien?, le preguntó bajito. Ella sintió, aunque los hombros le temblaban. Bern se puso entre ellos. Está trabajando. No tienes derecho a llegar aquí todas las mañanas como si fueras el dueño. La voz de Ul se mantuvo serena. No vengo a armar problemas. Pero no me voy a ir si la están amenazando. Bern bufó. ¿Te crees héroe o qué? Esta es mi tierra, mi negocio, mi cocinera. No es tuya, dijo Ul, con tono todavía suave pero con filo en las palabras. Y lo sabes. La cara de Bern se puso de un rojo feo y profundo. Agarró una sartén de lata del riel cercano y la aventó hacia Marta, quizá solo para asustarla. Quizá queriendo más. Ul se movió antes de pensar. Su mano salió disparada y atrapó la sartén en el aire. El metal se dobló bajo la fuerza de su agarre, torciéndose con un chirrido que cortó la mañana. El patio se quedó en silencio. Marta miró la lata torcida en la mano de Ul, con el corazón latiéndole desbocado. Había esperado palabras, tal vez otro enfrentamiento, pero no esto. Ul no aventó la sartén con rabia. Simplemente la bajó, la mirada fija en Bern con una calma mucho más aterradora que la furia. Esto se acaba aquí, dijo Ul. Marta sintió que algo hacía clic dentro de ella, un destino que encajaba, una puerta que se abría donde antes solo había paredes. Bern, viendo que su humillación crecía, se lanzó hacia adelante con el puño en alto. Pero Ul se puso entre él y Marta, recibiendo el empujón de Bern sin moverse ni un centímetro. Bern retrocedió tambaleándose, mirando alrededor como esperando que alguien lo defendiera. Los trabajadores cercanos dejaron sus tareas, siendo testigos de algo que contarían por años en relatos callados. El diputado Thorne Every salió de atrás del almacén, atraído por los gritos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó firme. Bern señaló a Ul con desesperación. Arréstalo. Está interfiriendo con mi negocio, me está amenazando. Tú le aventaste una sartén, dijo Ul. No más la tiré, escupió Bern. Ella es muy dramática. La mirada del diputado se endureció. Ya basta, Bern. Bern dio un paso atrás, respirando agitado, dándose cuenta de que el equilibrio de autoridad se había movido. La tormenta ya lo había expuesto. Ese día solo lo selló. Marta estaba temblando, apretando los guantes que Ul le había dado. Los guantes que Bern había intentado quitarle. La voz le tembló cuando habló, pero esta vez no se tragó las palabras. Ya no trabajo aquí. Me voy. La boca de Bern se abrió. Desagradecida. Después de todo lo que te he dado. ¿Dado?, susurró Marta. Me quitaste la dignidad y yo te dejé, pero ya no te dejo más. La frase la sorprendió hasta a ella misma. Venía de un lugar dentro de ella que no sabía que existía hasta que el valor firme de Ul abrió camino hasta ahí. El diputado puso una mano contenedora en el hombro de Bern. Mejor cálmate. Ella es libre de irse. Bern jaló el brazo, pero la pelea se le estaba acabando.
Había rabia, sí, pero el control se le había ido. El pueblo había visto. El diputado había sido testigo. Marta había hablado. Y Ul había estado ahí sin titubear. Marta recogió sus pocas cosas del granero, un delantal, un chal, un librito de recetas que le dejó su mamá. Nada más. Toda su vida en la estación de carga cabía en una bolsa de lona que pesaba mucho más en el alma que en el cuerpo. Cuando salió otra vez, Ul la esperaba en la reja, con gotas de la lluvia anterior todavía pegadas en las puntas del pelo. No la apuró. No la empujó. Solo estuvo ahí, creando un espacio donde ella pudiera salir en sus propios términos. No tienes que venir conmigo, dijo bajito cuando se acercó. Pero tampoco tienes que quedarte en un lugar que te hace daño. La garganta le trabajó alrededor del nudo de emoción. No sé a dónde más ir. Hay lugar en mi rancho, respondió Ul. Una cocina que necesita vida otra vez. Quédate el tiempo que quieras. Sin deudas, sin expectativas. Ella apretó más el chal. ¿Y si fallo? No vas a fallar, dijo él. Pero si tropiezas, vas a tener suelo firme debajo de los pies, no alguien pateándolo para que te caigas. Las lágrimas le picaron en las comisuras de los ojos, no de tristeza, sino de un alivio tan grande que le dio miedo. Cruzó la reja de la estación de carga. El sol rompió entre las nubes que se iban aclarando, como bendiciendo su elección. A sus espaldas, Bern gritó tras ella, con la voz quebrada de humillación. Vas a volver arrastrándote. Ya verás. Marta no volteó. Mantuvo los ojos en el camino abierto. Ul caminaba a su lado, sin guiarla, sin seguirla, simplemente acompasando su paso. Cuando llegaron al borde del pueblo, el viento cambió, cálido y limpio, rozándole las mejillas como promesa callada. Se sintió más alta, de alguna manera más recta. El peso que llevaba años en sus hombros empezó a aflojarse. Pero justo cuando la tensión empezaba a ceder, el diputado Avery llegó corriendo detrás de ellos, con las botas chapoteando en los charcos. Ul. Llamó. Los dos necesitan saber algo. Se dieron vuelta. El diputado se quitó el sombrero, con expresión grave. Bern ya está armando problemas. Va al consejo, diciendo que Ul lo agredió. Está empujando para que le pongan cargos. A Marta se le fue la sangre de la cara. La mandíbula de Ul se apretó, pero sus ojos siguieron tranquilos. El diputado los miró a los dos. Prepárense. La tormenta que creen que ya pasó, todavía no. Un frío recorrió a Marta a pesar del aire que se calentaba. El camino adelante ya no era solo escape. Era el comienzo de algo más.